¡Hola! Últimamente, en diversos grupos de discusión, he visto que se habla más abiertamente sobre el trabajo detrás de un manga, normalmente para resaltar los ambientes de trabajo tan complicados y explotadores que enfrentan los mangakas. No tiene nada de malo. Yo mismo he hablado y seguiré hablando de este tema si la situación lo amerita. Sin embargo, en esta discusión, como siempre, se han difundido muchas mentiras, muchas de estas poniendo este trabajo como el peor del mundo, queriendo martirizar a los mangakas, diciendo cosas como que trabajan 18 horas al día, son secuestrados por sus editores o que ganan miserias. Algunas de estas afirmaciones son verdad, otras tienen grandes asteriscos para explicar y otras son directamente falsas. Hoy nos centraremos en esta última. ¿Ser mangaka es un trabajo mal pagado? Respuesta corta, no. Respuesta larga, descubrámoslo. Hablar del sueldo de un mangaka es un poco complicado, no solo porque no reciben un pago establecido como la mayoría de los empleos, sino porque su propio trabajo les permite recibir diversas fuentes de ingresos que pueden ser variables o fijas, y cada una de estas fuentes puede diferir mucho entre el mangaka y la publicación que tenga. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes? Podemos resumirlas en tres grandes pilares de ingresos que reciben todos los mangakas que no son cancelados: ingresos de la serialización semanal de la serie, ingresos por recapitulación, esto incluye todos los tomos tankobon y ediciones especiales, y los royalties, es decir, regalías por los derechos de adaptación de la serie, junto con colaboraciones y mercancías. Esta última la dejaremos de lado para este análisis, no porque no sea importante, sino porque tiene tres grandes inconvenientes para hablar de estas. 1. No se sabe mucho de cifras exactas. 2. De lo que se sabe, no suelen ser cifras muy altas, entre el 1 al 10% de lo que recibe la editorial, la cual no suele recibir mucho porque les importa más el 3, y es que estas sirven más como publicidad para la obra original. Puede que Gotouge no se llevase ni un 1% de lo que generó la película del tren infinito en taquilla, pero la publicidad que le dio, lo llevó a vender 82 millones de copias en ese año, de las cuales sí se llevó mucho, pero que mucho dinero. Hablemos primero del pago por serialización. Este es, por mucho, el pago más importante para la mayoría de la industria, ya que es como un salario fijo, o por lo menos, no tan volátil como el resto. Este pago no se suele hacer por capítulo, sino por página. Esto beneficia a los que más páginas puedan recibir por capítulo y perjudica a los que menos. Por ejemplo, muchos mangas 4, suelen ser bastante perjudicados por este sistema, ya que suelen ser capítulos cortos de 8 a 12 páginas y publicados mensualmente. Mangas trimestrales o esporádicos. Estos suelen tener una cantidad similar de páginas que los mangas mensuales, pero en ocasiones pueden tener de 60 o hasta 100 páginas por capítulo. Aunque también hay casos de lo contrario, con mangas trimestrales con 20 páginas por episodio. Los mangas mensuales son los siguientes, ya que suelen tener entre 50 y 60 páginas en el mejor de los casos, menor que las entre 72 y 88 páginas que puede sacar un manga semanal en un mes. La cantidad de páginas que tiene un manga se rige principalmente por la popularidad de la serie y la capacidad del autor de cumplir con los tiempos de entrega, pero la cifra no suele variar tanto, nunca veremos por ejemplo, mangas semanales con 40 páginas por capítulo. Los precios por página los da cada revista, pero por lo que sabemos, entre las tres editoriales más grandes, Shogakukan, Kodansha y Shueisha, las cuales con todas sus revistas componen la mitad de todos los mangas en publicación, suelen ir de esta forma. Shogakukan es de la que menos se sabe, pero, basado en lo que se conoce de editoriales parecidas, como puede ser Kadokawa, se estima que pagan entre 40 y 60 dólares por hoja en blanco y negro para mangakas novatos, para mangakas experimentados, entre 65 y 90 dólares, y para sus estrellas, entre 90 y 120 dólares con una estimación bastante conservadora. Aunque no se sabe cuánto pagan por página a color, basándome en cómo suelen dar este tipo de páginas otras revistas, diría que entre 170 y 200 dólares por hoja a color. Para Kodansha, si tenemos datos más certeros, se sabe que para 2024, en la Shikan Young Jump, también conocida como Weekly Young Jump, los pagos eran de 14.300 yenes para páginas de color y 28.800 yenes para páginas en blanco y negro, es decir, 95 y 190 dólares respectivamente. Este es el pago mínimo, por lo que las estrellas dentro podrían ganar aún más. También se revelaron las tarifas de los manuscritos para los sitios de distribución de cómics web Young Magazine Web, Monthly Young Magazine y Comic Dice.
se indicó que superaban los 13.200 yenes por página en blanco y negro y los 26.400 yenes por página a color, por lo que es un poco menor que la revista principal. Y llegando a la creme de la creme, Shueisha y la Jump. Curiosamente, es la única de la que tenemos datos 100% oficiales, y es que la propia Jump, en 2024, anunció cuánto pagaba. Actualizaron de 18.700 yenes, unos $127, a 20.900, unos $141, a día de hoy, por página en blanco y negro. Para página a color, también se incrementó la tarifa, pasando de 28.050 yenes, $190, a 31.350, $211. Para Jump Giga, revista trimestral, se dio a conocer que serían $85 por página en blanco y negro y 128 por página a color. Pero este salario base mayor no es el único beneficio que tiene la Jump, ya que al iniciar una serialización te recibe un bono de 500.000 yenes, casi $3.400. Además, por su estrategia de atraer talento de otras revistas y retener su propio talento, si otra publicación ofrece tarifas más altas, se pueden negociar las condiciones del contrato. Para los one-shots, se tiene bastante claro que la tarifa suele ser parecida o la misma que para los mangas comunes en cualquier editorial. Por ejemplo, Reiji Miyamija, autor de Kanojo o Karishimasu, en su entrevista para el canal Paolo From Tokyo, diría lo siguiente. ¿Cuál fue tu primer trabajo pagado y de cuánto fue? Dice que se trató de un manga de 55 páginas con una a color, 9.000 yenes por página, que equivale a $82, y por la página a color le pagaron el doble. En total obtuvo cerca de $4.675, algo muy bueno para hacer su primer trabajo. Para editoriales más pequeñas, el pago se desconoce, pero se estima entre $30 y $45 por página. Si te has perdido con tanto número, hagamos una recapitulación. Tomando el supuesto de un manga semanal de 18 hojas, un mangaka recibiría, como mínimo, por capítulo para editoriales menores, entre $540 y $810, o $2.160 a $3.240 al mes, y $25.920 a $38.840 al año. Para Shogakukan, $720 a $1.080 semanales, $2.880 a $4.320 al mes, y $34.560 a $51.840 al año. Para Kodansha, $1.710 semanales, o $6.840 al mes, y $82.080 al año. Y para Shueisha, $2.538 semanales o $10.152 al mes, o $121.824 estadounidenses al año. Así es, un capítulo en la Jump paga más de lo que gana un mangaka al mes en revistas muy de nicho. Así de importante es la Jump. Sobre las páginas a color, no las incluyó en la ecuación porque dependen totalmente de la popularidad del mangaka. Así que podríamos incluir una al año o hasta más de 10, y sería complicar demasiado el cálculo. Los tomos. Aquí no hay pierde. Entre el 8 y el 10% de cada tomo vendido va al mangaka, este suele ser el consenso en toda la industria. Es decir, si el costo promedio de un tomo es de 500 yenes, al mangaka le llegarían unos 50. Para ediciones especiales, como el Kansenban, lo mismo, 8% a 10% del coste. Es decir, si un manga vende 1 millón de copias, generaría 500 millones de yenes, de los cuales el 10%, 50 millones irían para el mangaka, por lo que recibiría aproximadamente $338.000. Aunque claro, ahí está lo difícil, vender esas copias. Aunque son realmente pocos los mangas que suelen llegar a esas ventas anuales, sí hay una cantidad, por así decirlo, mínima que vende un manga que no es cancelado. Y es entre 50.000 y 60.000 copias por tomo, para las 3 grandes editoriales. Este número puede bajar hasta las 20.000 a 30.000 para editoriales muy pequeñas. Al año, si cuenta con una publicación sin inconvenientes, un autor puede sacar entre 3 a 5 tomos. Podríamos decir que estaría sacando entre 200.000 y 300.000 copias vendidas por año, lo que significa unos $67.600 a $101.400 anuales, lo que puede bajar en editoriales pequeñas desde $33.800 a $40.600.
Esto, sumándolo a los datos anteriores, nos da que un mangaka promedio ganaría esto por año: 59.720 a 79.440 dólares para editoriales fuera de las tres grandes. Shogakukan, 102.160 a 153.240 dólares. Kodansha, 149.680 a 183.480 dólares. Y Shueisha, al vender por bastante más tomos, generaría 223.664 dólares en el peor de los casos, porque varios de los mangas de esta revista superan y por bastante estas cifras. Pero bueno, no todos son ingresos. También tenemos que hablar de los gastos. Tanto los editores como los materiales de trabajo e investigación los suele pagar la editorial, así que, el gasto más grande de un mangaka es en los asistentes. Estos, como su nombre indica, son mangakas normalmente novatos que ayudan en el dibujo. No hay reglas claras sobre lo que debe o no hacer un asistente, pero lo más común es que se encarguen de dibujar los fondos, animales y entintar a los personajes, pero hay casos donde se pueden llegar a encargar de la mayoría de un capítulo. Los asistentes suelen recibir estos trabajos mientras consiguen experiencia, las acreditaciones necesarias o hasta que uno de sus pilotos sea aprobado para una serialización. Suelen ser considerados el escalón más bajo en la industria, ya que no solo por muchos años no fueron considerados como trabajadores formales, no pudiendo acceder a muchos de los beneficios que esto conlleva, sino que su salario es bastante menor al de un mangaka, teniendo jornadas de trabajo enormes. Para asistentes a tiempo completo, el salario suele ser de 200.000 yenes al mes, unos 1.300 dólares, y un mangaka semanal suele tener en promedio de 3 a 5 asistentes, siendo más común 3, por lo que los costos en asistentes estarían por los 45.000 dólares al año. Aunque esta cifra se podría reducir hasta la mitad en editoriales pequeñas o que no tengan asistentes a tiempo completo, por lo que pasarían a 20.000 por año, por lo que quedarían así las cuentas. Para editoriales menores, de 59.720, 79.440 a 39.720, 59.440. Para Shogakukan, de 74.160, 92.440 a 54.160, 72.440 dólares. Para Kodansha, de 149.680, 183.480 a 104.680, 138.480 dólares. Y Shueisha, de 223.664 a 178.664 dólares. Hoy, ya tenemos todos los datos, ahora podemos aplicarlo a una serie para saber cuánto dinero gana un mangaka. Pues sí, y lo haremos con Shai, de la autora Miki Bikumi. El manga ha vendido 1.7 millones de copias en 29 volúmenes, es decir, 58.600 copias por tomo. Es un manga semanal de 18 páginas, fue publicado en la Shonen Champion de Akita Shoten. Esta editorial paga relativamente similar a Shogakukan, así que lo tomaremos como base. En 2024, el manga publicó 45 capítulos, esto nos da 56.700 dólares por páginas en blanco y negro. Publicó 13 páginas a color, así que sumamos 2.200 dólares. Sacó a la venta 4 tomos ese año, en los cuales vendería 234.400 copias, por lo que recibiría 79.205 dólares por esta fuente. Sumando todo, nos daría en total 135.900 dólares. Cuenta con 3 asistentes a su cargo, por lo que podrían reducir entre 20.000 a 45.000 dólares la cifra final, quedando entre unos 110.900 a poco menos de 91.000 dólares en el peor de los casos, bastante cerca de lo estimado. Ahora solo queda una cosa por contestar. ¿Esto es mucho dinero en Japón? ¿Y es mucho dinero en Tokio? Pues bueno, en 2024 el salario medio en Japón fue de 5.3 millones de yenes anuales, 36.000 dólares, mientras que en Tokio esta cifra sube a 6 millones de yenes o 40.000 dólares. Y según la encuesta de estadísticas de salarios del sector privado 2023 de la Agencia Tributaria Nacional de Japón, tan solo el 5.5% de la población gana más de 10 millones de yenes, 67.000 dólares. Por lo que podemos concluir que un mangaka medianamente popular fácilmente puede llegar a la clase alta japonesa, aunque claro, el precio a pagar es muy alto. Adiós.